Escuche este y todos los sábados de 7:30 a 8 de la mañana su programa Discipulando las Naciones. Espacio de edificación, prédicas, reflexiones y canciones. Dirige el pastor misionero Guillermo Medina en Urabá Estéreo, la que yo escucho. Estás escuchando Discipulando las Naciones. Muy buenos días nuevamente en esta mañana del sábado. Nuevamente estamos aquí para predicar y enseñar la palabra de Dios. Habíamos estado ausente una semana, pero por cuestiones ajenas no pude estar, estaba de viaje. Entonces de nuevo estamos aquí nuevamente para predicar y seguir enseñando la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar como siempre, para darle la honra y la gloria a Dios, primero que todo, en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar aquí en tu presencia, Señor. Llena este lugar, llénalo con tu Santo Espíritu, lléname, oh Dios, cada día más de tu palabra, de tu poder, de tu Santo Espíritu, para que pueda predicar y enseñar tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra corra a través de estas ondas sonoras a toda la gente que está escuchando esta emisora en esta mañana, en sus casas, mientras van manejando, mientras van al trabajo, donde quiera que estén, Señor. Toca los corazones, toca las mentes, Dios mío, para que podamos entender tu palabra. Llénalos con tu Santo Espíritu, Señor, para que puedan reflexionar, para que puedan entender cada palabra que sea predicada y enseñada en esta preciosa mañana que nos has dado, Señor. Está lloviendo, pero bendito sea que el agua siempre la necesitamos, y así como viene el verano, así también llega el invierno. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Úsame, Señor, que sea tu Espíritu Santo ministrando a través de estos micrófonos, oh Dios mío. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Muy bien, continuamos con el estudio. Ya hoy terminamos, si Dios quiere, si Dios lo permite y el tiempo nos da la oportunidad, para terminar este precioso versículo de Juan capítulo 8 verso 12, donde dice: y otra vez Jesús hablando dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Muy importante este verso. Llevamos ya no sé cuántos sábados hablando de este solo verso, bien importante, donde hemos extraído 5 puntos muy importantes que les voy a recordar rápidamente, como fue: número 1, la luz; número 2, seguir; número 1, yo soy; segundo, la luz; el número 3, sigue; 4, tinieblas; y hoy vamos a ver la última palabra, que es vida. Entonces vuelvo y le repito el versículo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy vamos a hablar de esa palabra tan importante que se llama vida. Vamos a leer, cogí un texto de la Biblia en Juan capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 22, a ver si alcanzamos a leerlo. El versículo 22 hasta donde alcancemos del capítulo 6. Bien importante, vamos a hablar de esta palabra vida, vida eterna. Sabemos que en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se habla mucho y se hace mucho hincapié de la vida eterna. En Juan aparece solamente en el versículo 6, y quiero leerles esto porque esto es bien importante que lo sepamos. Estamos hablando de vida. Sabemos que Jesús es tipo de vida. Jesús es el único que nos puede dar la vida eterna. Hablamos de las tinieblas las semanas anteriores, donde Satanás es quien vive en tinieblas y quien arrastra a muchísima gente hacia ese lugar de tinieblas, al abismo, pero Jesús es el que nos da la vida. Recordemos lo que dice Juan
capítulo 10, versículo 10, donde dice: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y vida en abundancia, dice Jesús. Ok, vamos a empezar entonces aquí en Juan capítulo 6, desde el versículo 22. Les cuento un poco acerca de lo que hay en el contexto de este versículo antes de empezar, donde Jesús ya había hecho un milagro alimentando a 5,000. Dice alimentación de los 5,000 empezando el versículo 6, pero no eran solamente 5,000, solamente está hablando de hombres, eran aproximadamente más de 10,000, aproximadamente unos 13 o 15,000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Esto fue en el mar de Galilea. Y después de que terminaron, iban a pasar al otro lado del mar, hacia Cafarnaúm. Entonces, esto es lo que va a pasar en este momento. Vamos a leer entonces para que veamos esta palabra tan importante que se llama vida. Dice el versículo 22, la gente que busca a Jesús, dice: el día siguiente, o sea, el día siguiente, después de la repartición de este pan, después de que Jesús hace este milagro de multiplicar los panes y los peces para darle de comer a toda esta multitud que estaba escuchando su mensaje, dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Miremos lo que dice acá un poco. Dice que vieron solamente a sus discípulos en la barca y no vieron a Jesús. Pero antes de esto, desde el versículo 16, vemos cómo Jesús anda sobre el mar. Dice el versículo, dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Perdón. Ya saben todos, si han leído esta porción de la Escritura, cómo Jesús andó sobre el mar y llegó hasta esa barca, por eso nadie lo vio. Y vamos a seguir más adelante para que podamos entender esto. Versículo 25 entonces. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: imagínense, ya Jesús no solamente que caminó sobre el mar, sino que también llegó al otro lado, donde ya lo vieron aquellas personas que cogieron otras barcas y pasaron al otro lado hacia Cafarnaúm. Entonces dice: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Tremenda palabra esa. Suena un poquito duro, ¿no? Pero es la realidad, queridos oyentes y hermanos que me escuchan. Quizás mucha gente sirve al Señor por conveniencia. Quizás mucha gente sirve a Dios cuando hay un momento difícil en su vida. Dios te hace el milagro y lo buscas mientras que sales de las pruebas, pero después de que sales de las pruebas te olvidas de ese Jesús, o solamente lo buscamos por conveniencia, solamente: Dios mío, hazme este milagro, Señor, estoy pasando esta prueba tan difícil, Señor, ayúdame. Cuando Dios te hace el milagro, después de eso nos olvidamos de Él, y hablamos de eso algunas semanas anteriores. Y realmente por eso Jesús les dijo: bueno, ustedes me siguen solamente porque les di pan y pescado, solamente porque sacié su hambre. Y sabemos muy bien que Dios conoce el corazón del hombre. Por eso les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Está hablando de las señales. ¿De qué señales? Está hablando de los milagros que Dios hacía, multiplicando los panes y los peces. Y les dijo: no me seguéis por esto, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Sigue el 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Oiga, estamos hablando de vida. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre.
Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creamos en Jesucristo. Hoy, en el 2016, también nosotros te preguntamos, o mejor, también te invitamos a que sirvas a este Jesús, a que tú le creas a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, pero que también resucitó, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino también para salvar nuestras vidas y para darnos la vida eterna. La única condición es creer en Él, creer en que Jesucristo fue enviado por el Padre con el propósito, con la meta de salvar nuestras vidas, de darnos la vida eterna. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todos sabemos muy bien que cuando el pueblo de Israel empezó su peregrinar por el desierto después de haber salido de la esclavitud de Egipto, tuvieron hambre y Jesús envió maná del cielo. El maná eran unas migajas de pan dulce, como hojuelas dulces con miel que caían del cielo, y con esto se alimentaba el pueblo de Israel día a día. Pero recordemos que ese pan, tú cuando comes, a las 2 o 3 horas vuelves a tener hambre. Tú puedes comer en la mañana, pero llega la hora del mediodía y ya quieres tomar tu almuerzo. Y lo mismo pasan unas 4 o 5 horas y ya quieres tomar tu comida. Porque la comida por un momento te puede saciar y te quita el hambre. Mas mientras que Cristo Jesús es ese pan de vida que nos sacia para toda la vida, para una vida eterna. Entonces Dios mandaba el maná del cielo a su pueblo Israel. Y esto es tipo de Jesús cuando es enviado del Padre desde el cielo acá a la tierra. Ese es el maná. Por eso dice Jesús: yo soy el pan de vida que sacia el hambre y la sed. Ese fue el maná. El maná del Antiguo Testamento es tipo de Jesús en el Nuevo Testamento cuando es enviado por Dios, por su Padre, nuestro Padre Dios. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento Dios envió maná para saciar el hambre del pueblo de Israel y lo hacía, digamos, temporalmente, mientras que Jesús en el Nuevo Testamento viene como ese maná de vida, como ese pan de vida para darnos vida eterna, para saciar nuestra hambre y nuestra sed para siempre. Entonces, miremos la relación tan increíble que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que eso también lo hemos hablado acá en este programa. Entonces es muy importante saber, vuelvo y repito, el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Escuchen esto, estamos hablando de vida eterna. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Están viendo este versículo, comparémoslo con el maná que cayó del cielo en el Antiguo Testamento. Es exactamente lo mismo, queridos oyentes.
porque ha dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. Mire todo lo que hablaba Jesús con los judíos acá en estos versículos, porque ninguno creía en el pueblo judío. Muy pocos creyeron en Jesús, muy pocos creyeron que Él era ese pan que había descendido del cielo en carne para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos la vida eterna, y pocos creían en Él. Muchos decían, este no es el hijo de José y María, el carpintero, ¿cómo puede decir yo he descendido del cielo? Entonces había mucha incredulidad en el pueblo judío, como la hay ahora. Hay mucha incredulidad. Muchos dicen creer en Dios, pero no hacen la voluntad de Dios. Muchos creen en Jesús, pero tampoco hacen la voluntad de Jesús. Y hay una gran diferencia entre creer en Dios y hacer la voluntad de Dios. En Mateo se habla muy claro acerca de esto en el versículo 6 en el capítulo 6 y 7, donde habla que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no puedo decir que creo en una persona sin conocerla. Ni puedo seguir a una persona sin conocerla, sin tener una relación, una intimidad con esa persona. Entonces, muchos dicen creer en Dios, pero no le conocen. Muchos dicen creer en Jesús, pero tampoco le conocen, porque no conocen su palabra, no conocen sus escrituras. Por eso es importante leer y estudiar la palabra de Dios. Dice, ninguno puede venir a mí, el versículo 44, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos salvos. Y hoy los que hemos aceptado a Cristo somos privilegiados, somos afortunados y somos bendecidos porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, para tener esa vida eterna. Por eso Hebreos dice muy claro que no descuidemos una salvación tan grande. Vamos a escuchar una alabanza y luego seguimos con este estudio tan importante. Igual
Qué linda alabanza. Continuemos entonces. El versículo 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es increíble cómo la ignorancia de una persona puede llegar a estos extremos, cómo los judíos le preguntaban a Jesús, o cómo se decían entre ellos mismos: ¿cómo puede éste darnos de comer su propia carne y su sangre? Pero Jesús no hablaba realmente de la parte física, hablaba de una manera espiritual. Sabemos muy bien que el pan que descendió del cielo en el Antiguo Testamento, el maná, era para alimentar al pueblo, pero el pan que envió Dios, o sea, a su Hijo Jesucristo, que tipifica el maná, es el pan que nosotros hoy en día tenemos dentro de nosotros para vida eterna. Ese es el pan, esa es la carne y la sangre que habla Jesús en estos versos. Es el haber aceptado a nuestro Cristo, es haberlo puesto dentro de nuestros corazones, porque cuando tú comes, tu comida va al estómago. Tú no ves tu plato de comida o un pedazo de pan en la mesa y solamente lo ves. Si tienes hambre, tú te lo comes. Tú lo puedes ver, pero tú vas a comer ese pan porque tienes hambre. Ese pan va dentro de ti. Y esto es lo que Jesús le quería decir a los judíos, pero ellos no entendían. Ellos no entendían lo que estaba hablando Jesús. Entonces, pero hoy en día tenemos el privilegio de poder entender estas palabras y poder nosotros saber que lo que Cristo vino, o lo que Cristo vino a hacer con nosotros al descender del cielo, fue habitar en nosotros, estar dentro de nosotros para que nosotros vivamos con Él, en Él, y podamos tener una vida eterna. Seguimos entonces, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estamos hablando de vida. Vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. Vi un comentario bien importante de un gran ministro estadounidense, David Cusick. Él colocaba este ejemplo bien importante, y vuelvo al ejemplo del pan. Cuando tú ves un pan servido en la mesa, tú lo miras, pero no basta con mirarlo. Si tú tienes hambre, no basta con mirarlo. No basta con que ese pan esté hecho de la mejor calidad, que esté bien sazonado, pero el solo mirarlo no te va a quitar el hambre. Tú puedes tenerlo ahí, mirándolo, tú puedes partirlo, mirar qué tiene por dentro, pero si tú no lo digieres, si tú no lo comes, no vas a saciar el hambre. El maná que cayó del cielo en el Antiguo Testamento calmaba el hambre del hombre día a día. Pero el hombre no se saciaba. Incluso el pueblo murmuró y murmuraron contra Moisés. Y dijeron: estamos cansados de comer este pan, queremos carne. Y ahí fue cuando Dios quitó el pan y les envió codornices. O sea, quieren carne. Dios en su amor y en su misericordia les envió carne, pero empezaron a comer tanto que se llenaron de glotonería, se engordaron. Y bueno, ya conocen ustedes la historia. Entonces, el pan que envió Dios,
o sea, el pan de vida que es Cristo Jesús, este verdaderamente sacia nuestra hambre y nuestra sed, no por un momento, sino por toda la vida. Y cuando Él dice, el que no come mi carne y mi sangre, tendrá hambre, mientras que el que come mi sangre y mi carne, nunca tendrá hambre ni sed. Entonces, en pocas palabras, cuando tú aceptas a Jesucristo en tu vida, cuando tú aceptas a Cristo, porque Cristo es carne y sangre, y al tú aceptarlo, Él viene a morar y a entrar a tu vida, a tu corazón, a tu cuerpo, y empieza a hacer vida contigo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra mente, cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él para que Él perdone nuestros pecados, entonces ahí estamos comiendo de esa carne, de esa sangre que es Cristo Jesús para vida eterna, donde no tendremos hambre ni sed jamás. Muy importante entender esto. Esto tiene una profundidad tremenda. No tenemos el tiempo para explicar esto verso por verso, pero más adelante lo podremos hacer con más tiempo. Muy bien, sigamos entonces para terminar. Dice verso 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Oigan esto. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Les he dicho muchas veces, Dios conoce tu corazón, Dios sabe quién eres tú y quién soy yo. Dios nos conoce desde antes de nacer, pues Él nos creó y Él conoce las intenciones del corazón. Él sabía quiénes creían y quiénes no, y aún sabía quién le había de entregar. Versículo 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Oiga esto, muchos de los discípulos, muchos de los que andaban con Jesús se volvieron atrás. No pudieron con esta palabra, no pudieron con todo lo que Jesús les estaba enseñando. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. ¿Sabe cuánta gente ha escuchado de Jesús? ¿Cuánta gente van a la iglesia y de un momento dejan de ir o no siguen yendo o quizás no escuchan el mensaje de Dios porque les parece fuerte, duro? Porque la Biblia también habla de pecado. Y saben que la Biblia, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y eso es duro de escuchar, de saber y de mantener. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más vamos a acudir, queridos hermanos, si solamente en Jesús encontramos la vida eterna? Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando empezamos los primeros versículos, cuando le preguntaron qué debemos hacer, entonces dijo Jesús, cree en el Hijo como el enviado de Dios. Cree en Él. Y que Él ha resucitado, que Él ha muerto y ha resucitado. Es de la única forma que podemos alcanzar una vida eterna. Si aceptamos a Cristo y creemos que es el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados. Conclusión. Versículo 12 del capítulo 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, si yo soy la luz, dice, si Dios es la luz y Jesús es la luz del mundo, si nosotros le seguimos y abandonamos y le damos la espalda a las tinieblas, tendremos la luz de la vida, queridos oyentes. Importante. Vamos entonces a reconocer esto y reconozcamos que Jesús es el único camino a la vida eterna.
Ok, muchas gracias, que Dios me los bendiga, ya se nos acabó el tiempo, espero que me llamen al 320-559-1614 y nos estamos reuniendo enseguida de Banca Mía. Que Dios les bendiga en esta semana. Muchas gracias.